Bueno, ahí estamos en grabación ya. Ahí estamos en grabación. ¿Cierto que sí se ve ahí, doña Ñora? Sí. Vamos. Hechos capítulo 10. Hechos capítulo 10. Ya. Ya. Hechos capítulo 10. Entonces, para resaltar, Hechos capítulo 10, para resaltar, para que sepamos qué está pasando, ¿no? Porque en el capítulo 11 vuelve a repetir la historia, porque en el capítulo 11 Pedro va a contar cuando llegue y lo van a regañar allá los de la circuncisión. Los de la circuncisión lo van a regañar, es decir, los del judaísmo. Por eso Pablo dice que la circuncisión de nada es, o la incircuncisión de nada es. Porque cuando Pedro llegue allá, a donde los de la circuncisión, te lo van a regañar. Te va a contar la misma historia en el capítulo 11. Pero aquí hay un verso para resaltar. Entonces tenemos la historia. Pedro está donde Simón, el curtidor, tiene la visión, ¿cierto? El manto baja y sube 3 veces, tres mensajeros envía Cornelio por él. Y entonces, verso 17, mientras Pedro pensaba en qué significaría, porque estaba yo recordando que este verso no le hicimos tanto énfasis como el que se merecía hace 8 días. Mientras Pedro pensaba qué significaría, el hombre quedó absorto, pensativo en ese asunto. Pedro era bruto, pero tampoco así. Él no era tampoco así tan, ¿cómo es que dicen aquí? Le dicen, tan reacio, no, hay otra palabra. Tan romo. Tan romo es que se dice. Hay unos que no se dejan domar fácil. Rubén, ayúdeme pues. Rebelde. No, hay una palabra que dice aquí, cuando una persona es muy dura, sí, como romo. Parece que dicen romo. Sí, como que es muy duro. Pero Pedro le baja el manto, sube 3 veces, con todas clases de mamíferos, terrestres y de aves. Ahí no mencionaron a los peces, ¿sí o no? Para los que están diciendo que entonces ya con ese lienzo se puede comer bagre, ahí como que quedaron paila, porque había culebras, ratones, gusanos y aves, gallinazos, pero no habían bagres. No había bagre ni la cuchilla. ¿Cómo se llama ese otro? Mayupa, ¿cómo es? Bueno. Guayupa. Entonces Pedro, mientras pensaba qué significaría esta visión, los hombres enviados por Cornelio, averiguando por la casa de Simón, llegaron a la puerta. ¿Listo? Porque Pedro quedó pensando en eso, pero ¿cómo así que lo van a mandar a comer? Animales que no son comida, porque son inmundos, ¿cierto? Cuando llega, entonces, Pedro va donde Cornelio y dice, vosotros sabéis, verso 28, cuán abominable, dice la 60 me parece, esta 2000 dice, vosotros sabéis que es contra la ley que un judío se asocie con un extranjero o lo visite. La ley no dice eso. La ley de Dios no dice que no debe visitar a la gente. La ley no dice en ninguna parte que no se pueden visitar los gentiles. Eso no se encuentra en ninguna parte de la ley. Entonces está hablando de obras, de mandamientos de hombres, porque el Pedro era del judaísmo, de la circuncisión. El primer grupo que empezó, como lo llaman a lo que conocemos ahorita como que lo llaman pues que la iglesia primitiva, que lo aprendimos en el cristianismo,
Los primeros discípulos de Yoshua, todos eran del judaísmo, todos eran de la circuncisión. Entonces venían con todas esas costumbres. Entonces Pedro les dice, ustedes saben cuán abominable es para un judío, alguien de la circuncisión, que se asocie con un extranjero o entre a la casa de un extranjero. Pero a mí me ha mostrado Dios. ¿Dónde se lo mostró? Eso está muy claro en el lienzo, ¿sí o no? Oiga, eso tan claro ahí, ¿cierto? Tan claro, súper claro. Eso no tiene mucha teología que sacarle a eso. Ningún hombre llame común o inmundo. Eso, a mí me ha mostrado Dios. ¿Dónde se lo mostró? Pues en el lienzo, ¿dónde más? En el lienzo que bajó y subió 3 veces, ¿cierto? A mí me ha mostrado Dios que a ningún hombre llame común o impuro o inmundo, es decir, ni koinos, ni, ¿cuál es la otra palabra que aprendimos? Acatartos. ¿Cierto? Voy a poner aquí yo el pastelito aquí. Póngalo ahí que se vea bien clarito en la pantalla que se alcanza a leer. Eso. Ahí se ve, pero jálele un poquito para atrás. Ahí está, que se lea bien clarito toda, que se vea toda la imagen, para que se alcance a leer. Que ya no se ve. Mucho. Ahí. Así. Ahí. Tenemos koinos en griego para la palabra en español común, ¿cierto? Koinos es común. Hay una palabra que se utiliza mucho en español que es ¿cuál? Koinonía. Estamos en koinonía. Hay un grupo musical que se llama koinonía, ¿sí o no? Pero koinonía no significa como algo así como armonía. Eso es lo que entendí. Es decir, todo en común, cuando son iguales, cuando están en un mismo espíritu, cuando están en una misma disposición. Eso es del griego koinos. Koinos, koinonía, viene de koinos. Entonces koinos, común, es decir, de lo que se volvió común. Y Pedro luego dice también o inmundo, y la palabra en griego es acatartos, ¿cierto? Luego dijimos que Pedro, ¿de dónde sacó eso? Pedro, ¿de dónde viene con esa idea? Sabemos que es del judaísmo, ¿cierto? El judaísmo también estudia la ley de Dios, claro que sí, también tienen Torá, tienen Talmud y tienen Torá. Lo lamentable es que el Talmud, le dan más importancia al Talmud que a la Torá, porque ellos dicen que el Talmud interpreta a la Torá, es decir, lo que los rabinos les enseñaron a ellos, lo utilizan sobre la Torá. Eso es lo lamentable, pero esa es la parte religiosa de cada quien y bueno, esas son sus obras de ley. Entonces, Pedro, ¿de dónde lo aprendió? De la ley de Dios. La ley de Dios, lo leímos en Levítico, capítulo 10, capítulo 11, donde da una separación, no, da un estándar, da una, ¿cómo se dice? Una escala de lo que es santo, kadosh, ¿cierto? Después de hacia abajo, ¿qué sigue? De hacia abajo sigue lo que es tahor, o sea, de lo que es limpio. Me parece que yo lo escribí en la mitad, está ahí en la mitad, ¿cierto? Santo, que es kadosh en griego. Para abajo tenemos lo que es limpio, que es tahor. Para abajo, ¿qué sigue? Lo que es común, y en hebreo es hol, ¿cierto? Y luego está lo que es para abajo, que es lo que es inmundo o tamé en hebreo. ¿Sí estamos ahí? ¿Sí estamos ahí? Bueno. Eso está en la ley de Dios, eso está en Levítico. Por eso Pedro dice, ninguna cosa común o inmunda he comido. O sea, hace que Pedro comía solamente lo que es limpio, lo que es tahor. ¿Cómo se dirá en griego? Ve, me faltó de pronto investigar eso. Se lo tengo para la próxima. ¿Cómo se dirá tahor en hebreo? ¿Cómo se dirá en griego? Limpio. El caso es ese. Entonces Pedro sacó esa referencia de ahí, porque ¿de dónde más la va a sacar? De las Sagradas Escrituras. ¿De dónde más la va a sacar? Recordemos pues la historia de Pedro, que Pedro viene de ahí. Entonces, algunos del cristianismo no notan la diferencia entre común o inmundo, sino que ellos creen que eso va pegado. No, la palabra es koinos o akatartos, y no son sinónimos. En griego, esas dos palabras no son sinónimos. Entonces, en español, aunque nos parezca
en español nos parezca sinónimo, común o inmundo, no son sinónimos tampoco. Ahí dice catarizo, lo que pasa es que está mal, esta es la TH, me escapó la palabra en el griego, teta, catarizo, lo que pasa es que está mal escrito, es catarizo. Catarizo es que limpio. Ah, lo limpio. Ah, sí señor, catarizo. Es decir, sin acatartos. Ah, es que el prefijo a. Ah, buena cosa. El prefijo a de acatartos le quita a catarizo lo que es limpio. Ah, bueno. Ah, está bien, o sea, lo contrario. Literalmente figurativo, hacer limpio. Oiga, ahí está. Ahí encontramos la palabra para limpio en tajor hebreo, catarizo en griego. Vea, yo ahí ya no quedo para dentro de 8 días, ya le dimos la palabra ahí. Faltaría escribirla en el tablero. Entonces, ay caramba, se me perdió Hechos con ese ventilador. Hechos capítulo 10, pero yo busco aquí otra vez. Entonces tenemos ahí que Pedro, ya Dios le mostró en la visión. El 28. Ya podemos quitar esto. Sí. Listo. Gracias, compañero. Aquí dice, bueno, aquí en griego, en hebreo dice tamé, aquí, tamé, y tamé en español. Aquí dice hol en hebreo, hol y hol en español. Bueno, ahí está. Vamos a poner esto aquí, por el momento no lo necesitamos más, vamos a ver. Pedro entonces, luego dice, toma la palabra, verso 34. En verdad veo que Dios no hace acepción de personas. Dios no hace acepción de personas. Verso 35, sino que acepta al que es fiel y obra rectamente en cualquier nación que sea. ¿Cómo dice la 60? Sino que en toda nación se agrada del que teme y hace justicia. Bueno, me gustó esa. El que teme y hace justicia. ¿Quién es el que teme? ¿Quién es el que hace justicia? El justo. El justo es el que hace justicia. Primera de Juan 3:7. Primera de Juan. ¿El qué? El que teme, el que obedece. El que obedece. Justicia. ¿Quién es el que hace justicia? El justo. ¿Quién es el que hace justicia? El justo. Primera de Juan 3:7. ¿Sí o no? Nadie os engañe. El justo es el que hace justicia. Primera de Juan 3:7. Búsqueme Primera de Juan, ¿quién lo lee por ahí? Primera de Juan 3:7 en adelante. Primera de Juan 3:4. El que peca infringe la ley porque el pecado es infracción de la ley. Sí, Primera de Juan 3:4. Siga para adelante. Préstele el micrófono, por favor, señora. Allá la muchacha. Todo aquel que 3:4. comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Siga. Y sabéis que Él apareció para quitar nuestros pecados, y no hay pecado en Él. Todo aquel que permanece en Él no peca. Todo aquel que peca no le ha visto ni le ha conocido. Hijitos, nadie os engañe. El que hace justicia es justo como Él es justo. Espera un momentico, téngalo pausado ahí, pero no lo pierda. El que peca infringe la ley. El pecado es infracción de la ley. ¿De cuál ley? De la ley de Dios. No hay más discusión ahí. Por ahí escuché yo a un tal Tobías decir, no, pero esa no es la ley de Moisés, no es la ley, sino la ley de Dios, la general. Yo con las barbaridades que sale, que no es la ley de Moisés, sino la de Dios. Como si la de Moisés fuera distinta. Por eso, por no conocer de la ley de Dios. Por eso es que tuercen las escrituras. Pues tuercen las cartas de Pablo. Tuercen las cartas de Pablo porque así tuercen las escrituras también. Como tuercen las escrituras, así tuercen las cartas de Pablo. Porque eso es lo que hace Satanás. Entonces, el pecado es infracción de la ley. Si permanece en Dios, no peca. ¿Cierto? Si permanece, es condicional. Juan 15, acuérdense de eso, ahorita vamos para allá. Si permanece en Dios, no peca. Ahora, nadie se engañe con ese cuento de que va a hacer justicia sin ser justo. O que haciendo justicias se hace justo. No. El que es justo hace justicia. Si no es justo, no puede hacer justicia. Eso le queda imposible, ¿sí? Está inhabilitado.
El inválido no puede correr una maratón, está inválido. Eso no, sáquese de la cabeza eso, ¿sí o no? Primero tiene que ponerlo el Señor a caminar y después el tipo entrena y puede correr su maratón, no hay problema. Pero tiene que alguien habilitarlo primero. Alguien tiene que pasarlo de la muerte a la vida. Siga, muchacha, con el 8 y el 9, ¿qué dice? El que practica el pecado es del diablo. ¿Por qué? Porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, Ajá. porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar porque es nacido de Dios. Ahí estamos. Entonces tenemos practicantes del pecado. Tenemos practicantes del pecado. ¿Quiénes son los que practican el pecado? Los hijos del diablo. Y tenemos hijos de Dios. Entonces, si los hijos del diablo practican el pecado, la infracción de la ley, entonces los hijos de Dios, ¿qué practican? Lo contrario. Practican la justicia, ¿sí o no? Practican la verdad. Juan, Evangelio según Juan 3:21, dice eso. Juan 3:21 es el que menciona eso. Juan 3:21. Leo. Sí, por favor. Mas el que practica la verdad viene a la luz, para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. Léame el 19, por favor, y el 20 primero, para que entendamos un tema ahí. Espera. Ah. El 19 y el 20. Y esta es la condenación, Sí. que la luz vino al mundo, y los hombres amaron más las tinieblas que la luz. ¿Por qué? Porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz, para que sus obras no sean reprendidas. Tenga la 25 ahí, es el 20. Mire, tenemos la luz. La luz vino a este mundo. ¿Sí? Dios dijo, sea la luz y fue la luz. La luz que alumbra, la luz de este mundo, vino a este mundo. ¿Y cómo lo vimos? ¿De qué manera lo vimos? Lo vimos como el unigénito Hijo de Dios, lleno de gracia y de verdad. Juan está diciendo eso desde el capítulo 1, cuando dice que la palabra se hizo carne, ¿sí o no? Dice que Él es la luz, que Yehoshua, no que Juan es la luz, sino que Yehoshua es la luz. Y que la luz vino al mundo. ¿Y cómo lo vimos nosotros? Esa luz que vino, ¿cómo la vimos? La vimos en forma de hijo. Así lo vimos. Pero primero dice que la palabra se hizo. ¿Cuál palabra? La Dabar, el Logos. Se hizo. La palabra de Dios se hizo carne y habitó entre nosotros. ¿Sí? Entonces, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Si la Torá es luz, la Torá, la Dabar de Dios es luz. Su mandamiento, su Torá, su ley es luz. Esta luz se hace carne, habita entre nosotros y vemos la gloria, lo vemos a Él, al unigénito Hijo de Dios. ¿Cierto? Cuando nosotros vemos la Torá, cuando vemos la ley, cuando vemos el mandamiento, cuando lo leemos aquí, lo tenemos en letra. Sí estamos bien, ¿cierto? Cuando ellos leen la ley, antes de que tuviéramos esta Biblia, cuando no existía esta Biblia, a ver, en el primer siglo, ellos tienen rollos de la ley, lo tienen en letra, ¿cierto? Los rollos estaban escritos en pergamino, en pieles de animales y en papiros, en hojas, en vegetal, ¿sí o no? Pero eso se envejece, entonces había que transcribirlo, irlo pasando, las letras. ¿Sí estamos? Antes de eso, antes de todo ese pergamino, lo primero fue que fue escrito ¿en qué? En piedra. A Moisés le entregaron 2 tablas con 10 palabras escritas en piedra. Éxodo 20, ¿cómo comienza? Y dijo Dios, y dijo Yahweh, Jehová, estas palabras. ¿Sí estamos ahí, cierto que sí? Dios dijo estas palabras, así comienza Éxodo 20, verso 1. Esperemos que pase el carro. Dios dijo su palabra. Cuando yo leo en Éxodo 21, la palabra, el mandamiento, antes de estar escrito, eran
fueron en palabra. Cuidado con el... ¿Estamos bien? Éxodo 21 sí dice ahí, ¿cierto? Palabra. Estas son las palabras. Y están como los 10 mandamientos. Así las conocemos nosotros, como los 10 mandamientos. Pueden ser 12 mandamientos. Sí está. Pero primero fueron palabra. Es decir, fueron espíritu. Moisés sube al monte. El Señor Moisés sube la piedra. Eso sí está muy claro también. Moisés sube la piedra. Y el Señor escribe en la piedra. ¿Qué escribe? Las 10 palabras que le había dado antes. ¿Estamos bien? ¿Cierto? Moisés desciende. Rompe las piedras. Porque el pueblo, el Señor, Éxodo 21, el Señor da su palabra, da su dabar. Cuando el Señor, el Eterno Todopoderoso, había hablado con un pueblo, con una multitud, nunca. ¿Cuándo había hablado con alguien? El Eterno, ¿cuándo había hablado cara a cara con alguien? Con Adán en el paraíso antes de que pecara. Porque la voz del Señor caminaba. La voz del Señor caminaba. De ahí para adelante nunca habló directamente con el hombre. No había forma ni manera. Siempre fue el ángel de Yahweh. ¿Sí o no? Una zarza por allá ardió. Siempre fue con un intermediario. A Moisés, dice el Eterno, Moisés, yo hablé con él cara a cara. ¿Sí estamos? ¿Sí o no? ¿Sí o no? No así como mi siervo. Yo con cualquiera al lado, pero no como con mi siervo, como he hablado con mi siervo Moisés. Ahora, ¿con quién antes del monte Sinaí habló Dios cara a cara? No. ¿Quién escuchó la voz de él? Nadie. En Éxodo 21, el pueblo, todo el pueblo, que fue santificado 3 días antes, ¿sí o no? Éxodo 19, 4. Leamos el verso 4, 5 y 6 de Éxodo 19. Para que tengamos en cuenta un asunto aquí. No, Éxodo 19, 4, 5 y 6. Vosotros visteis lo que hice a los egipcios y cómo os tomé sobre alas de águila y os he traído a mí. Ahora pues, si diereis oído a mi voz y guardaréis mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. Y vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. Si seguimos leyendo de ahí para adelante, entonces le dice al pueblo que se aparte y le pone las condiciones a Moisés y que no se acerquen ahí al monte, que el Señor va a descender y va a hablar. ¿Cierto? Ojo, el Señor da las palabras, da su palabra a un pueblo que ya estaba apartado del día antes, estaba santificado, ¿cierto? Le dijeron al hombre no toque a la mujer no toque al hombre. Están apartados y el Señor da su palabra. Pero aquí hay una cosa curiosa. Cuando el Señor da sus palabras, los 10 mandamientos, el pueblo que escucha, truenos, relámpagos, ¿sí o no? Pero no escuchan el mandamiento. Si nosotros leemos del 18 en adelante, del capítulo 20 de Éxodo, ¿sí o no? El Señor da los 10 mandamientos. Pregunta, ¿quién los escuchó? Moisés, y quién sabe quién más por ahí cerquita. O quién más dispuesto más bien. Porque el pueblo en forma general, ¿qué escuchó? Escucharon. El pueblo vio y oyó. Truenos, relámpagos, sonido de bocina. Un monte que humeaba y temblando de miedo se mantuvieron de lejos. La intención era esa. La intención no fue esa. Porque Esteban, cuando pasamos por el capítulo 7, recordemos que Esteban cuando está haciendo el panorama bíblico antes de que lo apedreen,
Dice, este es aquel Moisés, Hechos 7:38 si no estoy mal. Este es aquel Moisés que estuvo en la eclesía, en la iglesia, el día de la eclesía, en el monte Sinaí, cuando recibieron palabras de vida, cuando recibió las palabras de vida para darnos. Los mandamientos son ¿para qué? Para vida. Eso dice la ley. Este mandamiento que yo pongo delante de ti no es demasiado difícil, ni está demasiado lejos. Deuteronomios 30:11. Primera de Juan 5:3 dice lo mismo. Y este es el amor a Dios. ¿Qué? Que guardemos sus mandamientos, y sus mandamientos no son difíciles, no son gravosos. Es la misma historia, está hablando de la misma ley. La ley y el mandamiento es para vida. Es para vida. Pero ellos ¿qué vieron? Truenos, bocinas, monte humeando, vieron maldición, vieron la muerte y se mantuvieron a lo lejos. Pregunta: ¿cuántas iglesias, bien así, el cristianismo en forma general le pasa lo mismo? Cuando ven la ley de Dios, ¿qué ven? Ven una carga, ven una maldición, ven lo que usted quiera. Ven que eso no se puede, ven que no sé qué, ven. Entonces, ¿qué hacen? Entonces, ¿qué hacen con eso? Se mantienen a lo lejos. Se mantienen a lejos, porque es que eso no. Entonces, Moisés, más bien suba usted. Le dicen a Moisés, suba usted, ¿cierto? Entonces buscan a un mediador y está muy bien. Aquí el Eterno le dice a Moisés, no, está bien, suba usted, yo hablo con usted. Porque el pueblo le dice a Moisés, suba usted, lo que hable con él, lo que él le diga a usted, usted lo baja y nos lo dice. Y lo que usted nos diga, nosotros lo hacemos. Moisés da la misma profecía en Deuteronomio capítulo 18. Un profeta les levantará el Señor, un profeta como yo, que traerá las palabras de vida para ustedes. A él escúchenlo a él, ¿sí o no? Escúchenlo a él, cuando él venga lo tienen que escuchar a él. Jesucristo, Yehoshua, vino y lo escuchan. No, ¿lo escuchamos? No lo escuchamos. Nosotros ahora estamos escuchándolo, pero antes, cuando estábamos en el campamento cristiano, no lo escuchamos. El cristianismo no lo escucha. Ellos se pueden llenar la boca de jactancia diciendo que lo tienen y hablando maravillas, pero ¿por qué me llaman Señor, Señor y no hacen lo que yo les digo? ¿Por qué me llaman Señor, Señor y no hacen lo que mi Padre dijo que hay que hacer? No todo el que me diga Señor, Señor entrará en el reino, sino el que haga la voluntad de mi Padre. ¿Por qué lo llaman Señor? Porque hay Yehoshua. Lo llaman Señor, Señor y no hacen lo que Él manda. ¿Por qué? Porque se mantienen a lo lejos. No están en la misma sintonía y por eso no escuchan al profeta. Por eso Jesucristo es la tercera persona de la Trinidad, o la segunda, o Jesucristo es el mandado de yo no sé quién, o en fin, no conocen ni siquiera no conocemos ni siquiera quién es Jesucristo. No cansamos a leer, porque está escrito que Yehoshua es la ley del Eterno, la Torá que se hizo carne. Eso dice Jesucristo. Yo salí del Padre. Leámoslo un poquito, para que hagamos un poquito de doctrina, hagamos un poquito de panorama bíblico. Juan capítulo 16. Juan capítulo 16, verso ¿qué? A ver, ¿qué es que estos ojos no me quieren ayudar a mí hoy, hombre? Se me perdió Juan, hombre. ¿Quién ha encontrado a Juan? Juan 16, 27. Estas cosas os he hablado para que no tengáis tropiezo. Os expulsarán de las sinagogas, y aún viene la hora cuando no te expulsarán. Vea, pásale el micrófono acá, por favor. A Dios. Sí. Os harán esto, porque no me han conocido al Padre, ni me conocen a mí.
Os digo esto para que cuando llegue esa hora... ¿Usted qué verso está? En el 4, Juan 16, Juan 16, 25, tan siquiera. 25. Sí. Estamos desde el De en adelante. Juan 16, 25. Juan 16, 25. En Evangelio según Juan, verso, Juan 16. capítulo 16, verso 25. Desde el 25. Sí, para que no demoremos Estas tanto. cosas os he hablado Eso. en figura. La hora viene cuando ya no os hablaré por medio de comparaciones, sino claramente os anunciaré acerca del Padre. En aquel día pediréis en mi nombre, y no os digo que yo rogaré al Padre por vosotros, y no os digo, porque el mismo Padre os ama, ya que vosotros me habéis amado a mí y habéis creído que yo salí de Dios. Ojo, yo salí de Dios. Siga, el 28. Salí del Padre y he venido al mundo, otra vez dejo el mundo y vuelvo al Padre. Sus discípulos le dijeron, ahora hablas claramente, sin figuras. Ahora entendemos que sabes todas las cosas y no necesitas que nadie te pregunte. Por eso creemos que has salido de Dios. Ellos ahora sí creen. Capítulo 13:3, le voy a decir lo que dice. Jesús sabía que el Padre había puesto todas las cosas en sus manos, que había salido de Dios y que a Dios volvía. Capítulo 8:42 del mismo Juan dice de la siguiente manera, 8:42 dice, entonces Jesús replicó, si vuestro Padre fuera Dios, me amaríais, porque yo he salido de Dios y he venido, y no he venido de mí mismo, sino que Él me envió. ¿Dónde está en la profecía eso? Isaías capítulo 51, verso 4, ¿qué dice? Isaías 51, verso 4, para que lo lean por favor. ¿Quién lo lee? Isaías 51. ¿Ah? Isaías 51, verso 4. Estad atentos a mí. Vea, póngale el micrófono. Estad atentos a mí. Estad atentos a mí, pueblo mío, Sí. y oídme, nación mía, porque de mí saldrá la ley y mi justicia para luz de los pueblos. Listo. Lo pueden leer completo en sus casas, pero por cuestión de tiempo, vamos a dejarlo ahí. Vuélvala a leer, porfa. Ahí ya pasó el de la pizza. Estad atentos a mí, pueblo mío, Ojo. y oídme, nación mía, Ojo. porque de mí saldrá la ley y mi justicia para luz de los pueblos. De mí saldrá la ley y mi justicia. Para luz de los pueblos. Y Yoshua es la ley de Dios y la justicia de Elohim, del Padre, del Abba, de la fuente. ¿Sí? ¿Estamos bien? Bueno, aquí vamos. Mas el que practica la verdad, porque estamos hablando de practicantes del pecado o practicantes de la verdad. Salmo 119, 142, tu justicia es justicia eterna y tu ley, la verdad. Tu Torah es, ahí la palabra es Torah en hebreo. Tu Torah es la verdad. Ah, bueno, no sé si es Dabar o es Torah. Ahí me retracto, pero es Torah o es Dabar, una de dos, en Salmo 119, 142, en hebreo. Tu ley es la verdad, mas el que practica la verdad viene a la luz para que sea manifiesto que sus obras, ¿las obras de quién? Del que practica la verdad, son hechas en Dios. Salmo 119, 142. Pablo en Efesios describe la misma situación de lo que estamos hablando. En Efesios 2:5 dice que aún estando muertos en delitos y pecados, Él nos pasó de la muerte a la vida, ¿cierto? Nos pasó de la muerte a la vida, nos justificó, nos hizo justos. ¿Para qué? Para caminar en obras, Efesios 2:10. ¿Cuáles obras? Las que Él preparó de antemano para que andemos en ellas. Eso lo tenemos muy claro, lo hemos machacado mucho. Lo tenemos claro ahí, ¿sí o no? Las obras de Dios. ¿Cierto que sí? Entonces,
¿Cómo se llaman los que hacen esas obras en Efesios 2:10? Se llaman, como está en Juan 3:21, los que practican la verdad. Los que están practicando la verdad vienen a la luz. ¿A cuál luz? A la luz de la palabra, a su Torá, y dicen, aquí estoy bien, me falta esto, hombre, me falta esta parte. Tengo la luz, me está alumbrando. Me falta tengo este detallito. Entonces, ¿qué tiene que hacer esa persona? El que es justo. Corregir, ¿cierto? Pero el que es justo. Es que ese es el asunto. Eso no es para cualquiera. Cuando a mí me dicen, no, es que la ley es para los hijos de Israel. Sí, claro que sí, estamos bien. ¿Para los israelitas? Sí, claro, para los israelitas. No para los del Medio Oriente. La ley es para los hijos. La ley no es para los de la calle. Los mandamientos de la casa son para los de la casa. Los mandamientos de la casa no son para los de la calle. Y eso está muy claro, eso sí no tiene discusión. Si usted no se considera la casa, está bien, no hay ningún problema. Es que ahí se acaba la discusión. A mí me dicen así, ya, es que no hay discusión. Ahora, si usted se permite que Jesucristo, que Yehoshua, lo haga acepto, lo haga hijo, lo injerte, lo adopte, le forme el puente, el medio para que usted pueda entrar, ya es otra cosa. Si usted cree que Jesucristo, si usted cree en el nombre del unigénito Hijo de Dios, Juan 3:18, ¿cierto? Es el mismo tema que va ahí, porque el tema en Juan 3 está hablando de nacer de nuevo, el que nace de arriba, porque ese nuevo es de nacer de arriba. Entonces estamos hablando de nuevas criaturas, de nueva creación. En Juan 3, en el Evangelio de Juan 3, capítulo 3, está hablando Nicodemo, va donde el maestro y le dice maestro, ¿cierto? Y están hablando y Yehoshua de una vez lo aterriza donde es, le dice, el que no nace de arriba, el que no nace de nuevo, el que no nace de arriba no puede ver el reino, de una vez lo aterriza. Ahí comienza la charla. Ahí no están discutiendo si se tiene que comer cerdo o si ya no se puede comer cerdo. Oiga, maestro, ¿usted qué viene a quitar la ley o qué? No, ahí la discusión de una vez le digo, Jesucristo lo aterrizó. El que no nazca de arriba no puede ver el reino. Y luego Nicodemo pregunta que cómo puede hacerse eso. Entonces Yehoshua le dice, el que no nazca del agua y del espíritu, ¿de dónde? De arriba, porque está desde el verso 3 está diciendo, el que no nazca de arriba, el que no nazca de nuevo. Ahí la palabra griega anothen, de nuevo. La palabra anothen en griego es de arriba. Entonces de una vez Yehoshua le está diciendo, el que no nazca del agua y del espíritu de arriba no puede entrar al reino. Lo que es nacido de la carne, carne es. Lo que es nacido del espíritu, espíritu es. No te maravilles que te dije, os es necesario nacer de arriba. El viento sopla de donde quiere y oye su sonido, mas no sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del espíritu. ¿De cuál espíritu? Del de arriba. El que ha sido justificado, el que ha sido nacido una nueva criatura. La mujer prostituta de Oseas tiene que nacer de nuevo. Por eso es que es virgen, porque el sacerdote no se puede casar. El sumo sacerdote que tenemos nosotros, Yehoshua, no se puede casar con una prostituta. Israel, la casa de Israel se prostituyó, ¿cierto? Entonces se divorció de la casa de Israel. Entonces hay que hacerla nacer de nuevo, nacer virgen, nacer del agua y del espíritu de arriba, una nueva creación. Efesios 2:10 está diciendo lo mismo. Léanlo por favor. ¿Quién lee Efesios 2:10? Pablo está diciendo lo mismo. Y está hablando del mismo tema. Siempre es el mismo tema. Efesios 2:10. ¿Cómo dice? Porque somos hechura suya, creados, ¿sí o no? Somos hechura suya, hechos y creados. Una cosa es hacer, otra cosa es crear. Hagamos al hombre a nuestra imagen y lo creó. Una cosa es hacer, otra cosa es crear. Y otra cosa es formar. Pero en los dos dice, siendo hechura suya, ¿fuimos qué? Creados en Cristo Jesús. Nuevas criaturas. ¿Para qué nuevas criaturas? Para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviesen. Eso es. Y el 11, por favor. Y el 12, de una vez. Por tanto, acordaos de que en otro tiempo vosotros, los gentiles, en cuanto a la carne, erais llamados incircuncisión por la circuncisión. Es decir, ustedes son
La circuncisión, lo que usted ha conocido, cuando ustedes van a la sinagoga y conocen de la circuncisión, porque cuando ustedes van a la sinagoga, los de la circuncisión, es decir, los del judaísmo, les leen la ley. Todo día de reposo tienen que leer la ley, se tienen que leer los profetas, se tienen que leer los escritos, eso es de ley. Pero ellos las interpretan con sus Talmud, y bueno, en ese tiempo no había Talmud, no lo habían escrito al menos, las leyes eran orales, las leyes del Talmud eran orales, la ley oral. Y les interpretan y los ponen a ustedes como ciudadanos de segundo nivel. Los de la circuncisión dicen que ustedes son los incircuncisos, es decir, son los de segundo nivel. Pero entonces en el verso 12 le da la solución. ¿Qué dice? En aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Pablo lo escribe de forma negativa, se lo va a leer de forma positiva. Ahora que están en Cristo, ¿qué tienen? Tienen ciudadanía de Israel. Y ahora que son ciudadanos de Israel, ¿qué tienen? Tienen pactos y promesas. Y ahora que tienen pactos y promesa, ¿ahora qué tienen? Dios. Tienen esperanza y Dios en el mundo. ¿Cuál Dios? El verdadero, uno y único. El indivisible. Solo hay un Dios, el Padre. El inigualable. El uno y único, indivisible. ¿Cierto? ¿Cómo dice el 13? 13. Pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Los que estaban lejos y los que estaban cercanos. ¿Quiénes son los que están lejos y los que están cercanos? ¿Lejos a qué? A los pactos y las promesas. O a la ciudadanía. ¿O lejos de Jerusalén? ¿O lejos de la circuncisión o qué? No. ¿Usted qué está hablando? De los pactos y las promesas. Si nosotros buscamos esos, los que están lejos y los que están cerca, me los pone como casa de Israel, casa de Judá. Porque hay unos que se alejaron, porque fueron sacados de la tierra de Israel, la tierra de Dios, porque esa tierra le pertenece a Dios. Eso es lo que dice el Eterno en su palabra. Esta tierra es mía y aquí solamente van a estar mis hijos. Entonces todo el que no esté en mi pacto lo va a sacar y el Señor se alejó. Pero antes de eso sacó a la casa de Israel, entonces los alejó, están lejanos. Tienen que ser hechos cercanos. Yo lo puedo ver como casa de Israel y como casa de Judá. Pero aquí están hablando, cuando la casa de Israel se salió del pacto, se salió del pacto y de las promesas. Eso es muy claro. Entonces los que estaban lejos, sin pacto, sin promesa, los acercó por medio de Yehoshua, por la justicia de Yehoshua, porque Yehoshua es la justicia de Dios y la Torá, la ley de Dios, ¿sí o no? Pero él está hablando con su pueblo. Acuérdese, Isaías 51:4. Escúchenme ustedes, pueblo mío, mi pueblo. No son todo el mundo, es los que se consideren de su pueblo, los que se consideren de los hijos de Israel. Eso es de fe, de creer, de esperanza. ¿Vamos bien? ¿Qué sigue en el siguiente verso? Dice, porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación. Ahí está más claro todavía. ¿Cuáles son los ambos pueblos? Casa de Israel y casa de Judá. Eso no tiene pues mucha hermenéutica necesaria para entender ese verso. ¿Por qué? Porque Pablo está hablando desde la profecía. Eso dice Ezequiel capítulo 37. De ambos olivos, de ambos pueblos, hacen uno solo, en mano del Mesías, Ezequiel 37. Eso no tiene pérdida. Romanos 11, Pablo está hablando del mismo tema. Entonces, Hechos capítulo 10, verso 20, ¿qué? 35. Verso 35. Sino que acepta al que es temeroso y es justo. O no, o que hace justicia más bien. ¿Cómo es de la 60? Sino que en toda nación se agrada el que le teme y hace justicia. Vea, joven, saque una silla y la limpia. Del que le teme y hace justicia.
hay un verso, si no estoy mal, Éxodo 30:30. Sí, Éxodo 30:30. ¿Quién encuentra? A ver si me parece que es ese. Éxodo 30:30. Si es así. ¿Cómo dice? Ungirás. No. No es el 30:30. Le voy a decir cuál es. Se me escapó el verso. Yo sabía que había que jugar por lo menos una verde. ¿Sabía que qué? Que había que sacar una verde. Por lo menos. Hay un verso, se me escapó, que dice: no temáis, porque para probaros vino Dios. ¿Se le escapó? Sí, se me escapó, pero te lo voy a buscar aquí mismo. Espera que ese verso se me escapó. Pero ya mismo lo voy a encontrar, porque es que las cosas no van a quedar así, pues, ¿cómo así? Éxodo 20:20, yo dije 30:30 y es 20:20. Éxodo 20:20, y Moisés respondió al pueblo: no temáis, porque para probaros vino Dios, y para que su temor esté delante de vosotros, para que no pequéis. Vamos bien. Éxodo 20:20. Y Moisés respondió al pueblo: no temáis, porque para probaros vino Dios, para que su temor esté delante de vosotros. ¿Para qué es el temor de Dios? ¿Qué pide Dios de nosotros? Deuteronomios capítulo 12. ¿Qué pide Dios de nosotros? ¿Que le qué? 12 algo. ¿Cuál? ¿Qué pide Dios? Si es el 12. El 10. Deuteronomio. Deuteronomios 30:10, verso 12. ¿Qué pide Dios de nosotros? Que le obedezcamos. Lea. Deuteronomios 10:12. Lea. ¿Qué dice? 30:10 al 12. No. 10. No, Deuteronomios 10:12. Deuteronomios 10:12. ¿Qué pide Dios de nosotros? Ahora pues Israel, Vea. ¿qué pide el Señor tu Dios de ti? Espere. Ahora pues Israel. Ahora pues Israel, Oiga pues, hijos de Israel, escuchen. ¿qué pide el Señor tu Dios de ti? Que reverencies al Eterno tu Dios, que andes en todos sus caminos, que lo ames y sirvas de todo corazón y con toda tu alma. Bueno, ahí hay que una lista. guardes sus mandamientos Ajá. del Eterno y sus preceptos que te ordenó hoy para que te vaya bien. Entonces la Reina Valera, ahí dice reverencies, pero la Reina Valera 60, que es donde estamos leyendo, o Miqueas 6:8, es el temor a Dios. Pero Deuteronomios 10:12 dice: ¿qué pide Dios de ti? Que lo temas, que temas a Dios. Lo primero es temor. Así empieza la lista. Deuteronomios 10. Miqueas 6:8 dice que Dice: hombre, él te declaró lo que es bueno. ¿Qué pide Jehová de ti? ajá, Solamente hacer justicia y Y amar amar misericordia misericordia. y humillarte ante tu Dios. amén. Mire, la lista comienza, por ejemplo en Miqueas empieza con justicia. En Deuteronomios comienza con ¿qué? Con temor. Con temor. Están muy buenos los dos versos. Porque Pedro, en Hechos 10, o Lucas en este caso, en Hechos 10, 30 y algo, los junta. Dios no hace acepción de personas, sino que se agrada del que le teme y hace justicia. Después de temerle
después de temerle en la lista de Deuteronomios 30, no, 10, 12, ¿qué sigue? Usted que tiene la 60, muchacho. 10, 12. Sí. Deuteronomio 10, 12. Sí, que le teman y qué. Sigo en el 13. No, en el 12. Que le teman. Ahora pues Israel, que pide Jehová tu Dios de ti, sino que tema a Jehová tu Dios, que andes en todos sus caminos, Ojo. y que lo ames y sirvas a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma. Ahí estamos. Esencialmente, eso es lo que se escribe de la ley. ¿Quién puede obedecer la ley si no cumple con este requisito primero? Eso es imposible. ¿Quién puede obedecer ley? El que es injusto, no. Porque el que es injusto no teme a Dios, no anda en su camino, no lo va a amar, no va a obedecer, porque es injusto. ¿Por qué es injusto? Porque no ha nacido de nuevo. ¿Por qué no ha nacido de nuevo? Porque no lo han pasado de la muerte a la vida. ¿Por qué no ha sucedido eso en esa persona? Porque no ha sido rescatado por Yoshua. Ahí es donde ese verso de Juan 3:16 dice, el que dice, de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito. Entonces la gente dice, no, es que es con todo el mundo. Y resulta que ahí dice, para que todo aquel que crea. Entonces ahí entramos en el tema de creer, ¿sí o no? ¿Qué es creer? Y entonces creyó Abraham y le fue contado por justicia. ¿Qué es creer? Creer no es un sentimiento bonito en el corazón. Eso es bobada, hombre. Yo no sé por qué. Bueno, yo sí sé por qué no entendíamos antes estos temas, pero el Señor sí los tiene muy claros y el Señor quiere que todos lleguemos al entendimiento o a la perfección del entendimiento, al molde que Yoshua, el molde de Yoshua, el primogénito de muchos hermanos. Romanos capítulo 8. Yoshua es el primogénito de muchos hermanos, o es el unigénito, hijo de Dios. ¿Yoshua es el primogénito o es el unigénito? Porque primogénito y unigénito no es lo mismo, porque primogénito es el primero de muchos hermanos. Primero de muchos hermanos, y unigénito es único. Las dos cosas. Las dos cosas. Pero entonces, ¿dónde es primogénito y dónde es unigénito? Eso es lo que yo tengo que saber, leer. Unigénito. ¿Por qué unigénito y por qué primogénito? El caso es que eso lo estudiamos después. Entonces, Hechos capítulo 10, verso 30 y... ¿qué? ¿Quién va leyendo, por favor? ¿Quién lo lee de ahí para adelante? Entonces ya cogimos el tema. 35. Ya entendimos. ¿De quién se agrada Dios? Dios no hace acepción de personas. Lo que toda nación se agrada del que le teme y hace justicia. A ver, entonces ese verso del que teme a Dios y hace justicia, pone un rasero, no, pone una zaranda, pone como una malla. Dios no hace acepción de personas, es decir, no es que aquel negrito no se va a salvar por ser negrito, o aquel negrito sí se salva por el Señor. Pues eso de excepción es lo mismo que escoger. Eso. No escoge que Ese es el tema, eso. Hacer acepción es cuando escoge. No hacer acepción es que no escoge. No, Pero, ajá. y no hacer acepción es también no darle a eso unos mandamientos Y hay otro, eso. O sea, al no hacer acepción de personas, el mandamiento es para todos. Como no hay acepción, o sea, no es que va a decir, vea, estos mandamientos son para usted. Para el blanquito y aquel para el negrito. Para otro, o para el pueblo son estos y para la iglesia estos. Eso. Entonces, O para la casa de Israel unos y para la casa de Judá otros. Si eso fuera así, entonces estaría haciendo ascensión de personas. Si no tuviéramos ley de Dios, nosotros estuviéramos perdidos, porque el mandamiento dice: no debemos adorar a un único Dios, no podemos tener otros dioses. Y el mandamiento dice que si yo adoro a otros dioses, me pierdo. Si no tenemos ley de Dios, estamos sin luz. Estamos perdidos. Estamos oscuros, estamos perdidos, estamos volatados. Solo los de Israel de allá afuera. Mire, vea, la acepción de personas. Pero no estamos como estamos.
porque no obedecemos. Mire que el verso... La ley me muestra el pecado, me muestra lo que yo estoy mal da luz. haciendo mal hecho. Si yo soy casado y miro otra mujer, estoy cometiendo pecado. ¿A dónde está? En el mandamiento. Si yo deshonro a mi padre y a mi madre, ¿a dónde está? En la ley de Dios. Y como me dio un hermano a mí, dice, hermano, sí estamos en la gracia. Y yo, pero entonces, o sea, ¿usted cómo va a ir, digamos, a ponerle una pena a alguien que ni la conoce? Porque él dice que no hay que enseñar ley. Pero entonces usted, estamos en la gracia, entonces ¿por qué lo va a condenar si ni siquiera le muestra qué es el pecado? O sea, entonces le decía yo a él, si ni siquiera se lo enseña, no, es que no me meta ahí. Y yo, si ni siquiera se lo enseña, entonces ¿cómo? ¿Por qué lo van a condenar a usted si ni siquiera le han enseñado? Usted irá a castigar a su hijo viendo que usted no le dijo que no debía. No le advirtió primero. Entonces, mire, el Señor ya estableció su ley. Eso, si a uno sí a otro no. El Señor va a juzgar conforme a su ley. De ninguna manera. El Señor vamos a pasar a juicio conforme a una ley. Cuando se lo llaman a un juicio aquí en Segovia, utilizarán la ley colombiana. Pero usted no lo va a juzgar con la ley de China, no le da, no da, eso es incoherente. Y entonces cuando llegamos frente al tribunal de Cristo, frente a su juicio, o al trono blanco, que no lleguemos al trono blanco, no que lleguemos al tribunal de Cristo, al juicio, al tribunal de Cristo, no al trono blanco, porque que tengamos parte en la primera resurrección, no en la segunda. Que el Señor permita que todos los que estamos aquí lleguemos en la primera resurrección. Entonces, ¿con qué ley nos va a juzgar el Señor? Con la ley de Él, ¿no? Va a decir, bueno, entonces este es de Segovia, voy a juzgarlo con la ley de colombiana. Aquí yo de China, entonces con la ley de China. No, eso es estúpido. El Señor va a juzgar con la ley de Él. Hay una cosa, el verso 35, que dice que Dios no hace acepción de personas, pero en el verso 36, como que sí hace acepción de personas. Porque dice, en el 35 dice, Dios no hace acepción, definitivamente Dios no hace acepción de personas. Pero en el 36 dice, sino que se agrada del que le teme y hace justicia. O se hace que si hay una acepción de personas. Por eso, entonces si hay una acepción de personas, hay un filtro. No, espera un momentico, no se me adelante que se lo van a leer enseguida. Pero espéreme, estamos en estos dos versos. Dios no hace acepción de personas, sino que se agrada de unos. O sea, que se hace acepción de personas. No, yo tengo que entender es esto, ¿verdad? Dios no hace acepción de personas, ¿por qué? Porque hace salir el sol sobre justos e injustos, hace salir su luz, su verdad sobre todo el mundo. Pregunta, ¿quién en la casa no tiene Biblia? Es que así sea. Mire, este muchacho, antes de que llegara la gente, porque él llegó de primero, Jaiber, estábamos aquí contando cosas y anécdotas, y me contaba de su anécdota de su vida. Y en unos pasajes cuando estaba muchacho y su papá y su familia y esto y aquello. Entonces me decía, y cuando llegó Aníbal allá en la mina, a mí me dio una sed. Pues lo estoy resumiendo y parafraseando. Resumidas cuentas, él antes no prestó atención y cuando llegó Aníbal con este evangelio, a él le interesó mucho. Hay algo en el corazón de todo el mundo le arde algo y todo mundo sabe. Así sea el más ateo del mundo, sabe que es una Biblia. A mí que no me diga gente que no sabe que es una Biblia, porque así no sepa leer. Yo y en muchas partes les ha pasado. Cuando yo pagué servicio, normalmente todo el mundo cargaba un Nuevo Testamento. Todo el mundo no, pero más de uno cargamos un Nuevo Testamento. Sí, chiquitico. Eso es de ley. De ley. Todo mundo tiene, aunque sea el Nuevo Testamento de chiquitico. ¿Por qué? Lo tienen de agüero, de lo que quiera. Pero tienen Biblia. Dios no hace acepción de personas y todo mundo conoce de su ley, de su palabra, de su justicia a través de lo que el Señor escribió, lo que está escrito. Ahí no hay acepción de personas. Negro, blanco, alto, bajo, chino, gordo, flaco, lo que quiera, pobre o rico, que sepa leer, estudioso, con 10 grados de estudio, es que estudian, se estudia colegio, universidad, posgrado, pregrado, magíster, doctorado, postdoctorado, redoctorado, yo no sé cuántos doctorados.
Usted puede ser el doctor más doctor del mundo, o el más ignorante que no sepa leer, y todo el mundo sabe que es una Biblia. Así sea ateo. Así sea ateo. El punto es el siguiente: Dios no hace acepción de personas. En este momento, yo estoy totalmente seguro que el 100% de la humanidad sabe que es una Biblia. ¿Que faltan tribus en la selva por allá? Puede ser. Que se escapen unas tribus de unos indígenas, de 30 indígenas, de no sé cuántos indígenas por allí. Un puñadito por allá, que hay una excepción. Porque siempre hay una excepción a la regla. Listo, ok. Entonces, de no sé cuántos billones tenemos en el planeta. 2 billones, 3 billones de personas. Que 50 personas nunca supieron que era una Biblia. Puede ser, está muy bien. El Señor juzgará a ellos de acuerdo a sus obras, no tengo lío. Pero no hay acepción de personas, todo el mundo conoce esto. Ahora, ¿todo el mundo le teme y hace justicia? Ese es el punto. Ese es el punto. ¿No? Y hasta entiende, sino Hasta que entienden. como entienden y tiene que empezar a hacer, entonces más bien no, más bien. Más bien no. Más Entonces bien no le nos temen y metamos hacen con justicia. este cuento que eso está como complicadito. Entonces, ¿de quién se agrada a Dios? Del que le teme y hace justicia. ¿Cómo le puede temer? Porque lo conoce. Primero hay que conocerlo para temerle. Y para eso están las escrituras. Sus sagradas escrituras, para eso están ahí. Entonces, ¿quién va a leer, por favor? Leamos ahí, empecemos a leer. Para que termine el capítulo 10 hoy. ¿Cuántos minutos van? A una hora. Bueno, aquí ya no nos demoramos tanto. Porque Pedro va a predicar el Evangelio. En este momento, Pedro, que va a predicar el Evangelio, es la quinta vez. Yo me di a la tarea de ponerme a escribir Pedro cuántas veces predicó el Evangelio. Esta es la quinta vez que va a predicar Pedro. Leamos, la primera, la segunda, la tercera y la cuarta. Mire, hay personas, hay iglesias, el cristianismo lo hace de esa manera. Divide judaísmo y gentiles, a los de los judíos y gentiles, los divide. Y para discutir si el bautismo en el nombre del Padre y del Espíritu Santo es el bautismo en el nombre de Jesucristo. Entonces unos dicen, no, es que el bautismo en el nombre del Padre y Hijo es para los gentiles, el de Jesucristo para los judíos. Listo, hablando de bautismos. Cuando uno habla con ellos de la venida del Señor, dicen, no, es que Jesucristo dice unas cosas para los judíos de la venida del Señor y para los gentiles de otras. Es decir, ellos dividen las cosas como les da la gana siempre. Ojo, aquí el sermón, porque me van a decir que en el aposento alto o bueno, en Pentecostés, cuando Pedro da el primer sermón, me van a decir a mí que eran de judíos. Que la segunda vez cuando fue en el capítulo 3 fue con judíos, que en el capítulo 5 fue con judíos. Y me van a decir siempre que los sermones de Pedro fueron de esa manera porque fueron con judíos. Este sermón es con gentiles, porque Cornelio es un gentil. ¿Qué clase de gentil era? Es lo que tenemos que averiguar, pero es un gentil. Del judaísmo no es. Él no está ni circuncidado, de pronto será un temeroso de las naciones porque se paraba en la puerta y los han llegado hasta la puerta y escuchaba de ahí. Y ahí empezó a escuchar y a obedecer lo que escuchaba. Porque eso es lo que hay que abonarle a Cornelio. Cornelio empezó a escuchar y empezó a obedecer. Imagínense cómo obedecía, de qué manera obedecía, que le apareció un ángel. Yo hace 8 días pregunté, a ver, ¿a quién de aquí le apareció un ángel? Y él me dijo, no, a ninguno, a mí tampoco. Cornelio le apareció un ángel. Imagínense el nivel de obediencia del tipo que le apareció un ángel para mandarle el mensaje. Bueno, a nosotros también nos apareció un ángel porque el mensaje, ángel significa mensajero y este mensaje nos lo llegaron, de alguna manera tiene que llegar, así sea por piedras o por cuervos, pero llega. Y el ángel se presentaba y hablaba con él. En forma de visión, a Cornelio. Cuando dice en el 19 y mientras Pedro pensaba en la visión, le dijo el Espíritu. Sí, ajá. Le dijo. Sí. Sí me ha hablado el Señor también. ¿Usted no le ha hablado al Señor así? Pero los pentecostales le habla al Señor así. Le habla un Señor así de esa forma. No, yo no sé. Porque siempre no. Ahí sí me corchó. Ellos siempre no dicen que el Señor me dijo. Sí, pues un decir de ellos. Pero si usted no ha sentido en el Espíritu que le ha hablado el Espíritu y le ha dicho algo el Espíritu. A mí sí me ha hablado así. Por ahí está diciendo que por ahí ya
hablan de política, por ahí uno está diciendo que el Señor le dijo. No, ellos dicen, Pero la imagen por ahí tiene muchas que creen que es que el diablo. Y la Oiga. gente dice que el diablo tiene ganas de llorar. vea, Pero aquí dice mientras él pensaba, entonces el Espíritu le habló. el Espíritu le dijo, el Espíritu de Dios que está en él. Sí, el Espíritu de Dios en él, le dijo. Vea, no, el cristiano cuando se pone a predicar, antes de predicar, dice, vamos a orar para que sea Dios hablando. Y ellos dicen unas barbaridades, entonces es Dios el que habló de esas barbaridades. No, porque Dios no es un Dios de confusión. Ah, por eso. Entonces, no El cristianismo siempre que van a predicar, sea la secta que sea, dice, bueno, oremos para que no sea yo, sino que sea Dios hablando. Y el que habla sus barbaridades es él. ¿Y quién dice que no? y después dicen, pero digan amén. Y hay gente, entonces si quieren que le digan amén, entonces también puedo decirle que no. Hey, yo no estoy de acuerdo con eso, porque amén es que estoy de acuerdo. Y si él me exige que yo le diga amén, entonces también me debe exigir que yo le diga que no estoy de acuerdo en lo que él dice. Pero usted es capaz de pararse y decirle, hey, yo no estoy de acuerdo con eso. Ahí mismo lo sacan de allá, le echan a la policía. Bueno, en fin, no nos apartemos pues. A ver, eso está en grabación. No hablemos mucho, que no estamos hablando de en contra de nadie, sino que estamos hablando de la palabra de Dios. Quinto sermón de Pedro. ¿Cómo es? ¿Quién lo va a leer, por favor? Presten atención a lo que va a decir Pedro a unos gentiles que supuestamente no conocen de Biblia. Digo Bueno, supuestamente porque eso a veces dicen que es que los gentiles no conocían de Desde el Biblia. 35. Desde el 35, 36, 35, sí. ¿Para Sino qué? que de toda nación se agrada del que le teme y hace justicia. Él envió palabra a los hijos de Israel, proclamando la paz por medio de Jesús, el Mesías, quien es Señor de todos. Vosotros sabéis la palabra que se divulgó por toda Judea, comenzando desde Galilea, después del bautismo que proclamó Juan, respecto a Jesús de Nazaret, cómo Dios lo ungió con el Espíritu Santo y poder. Este anduvo haciendo el bien y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Y nosotros somos testigos de todas las cosas que hizo, tanto en la región de los judíos como en Jerusalén. A este mataron colgándole en un madero. A este levantó Dios al tercer día y le concedió hacerse visible, no a todo el pueblo, sino a unos testigos designados de antemano por Dios, a nosotros que comimos y bebimos con él después que resucitó de entre los muertos. Espera un momentico, hay una pausa. ¿Cuántos fueron esos? Los 12, Esos que lo vieron, ¿cuántos fueron? los 12, 12 y un poquito más. un poquito más. Acuérdese que Lucas, ¿verdad que aquí dice 500? 120. No, 500. Lucas dice que se presentó 500. Para que tengan en cuenta eso. ¿Lo buscamos o lo damos ahí? Vamos ahí. Démoslo ahí pues. Siga, 42. Y nos mandó que proclamáramos al pueblo y declaráramos solemnemente que este es el juez de vivos y muertos, designado por Dios. De este dan testimonio todos los profetas. Todo el que cree en él recibe el perdón de pecados por medio de su nombre. Téngale un momentico. Mire, vea. Mire el sermón de Pedro. Sermón corto. ¿Qué está utilizando Pedro ahí? Sagradas Escrituras. De él dan testimonio todos los profetas. Verso 43, ¿sí o no? ¿De quién dan testimonio todos los profetas? De Yehoshua. ¿De Yehoshua en sí? No, del Mesías. Los profetas contaron, dicen, profetizan la venida del Mesías, ¿cierto? Nosotros creemos que ese Mesías prometido en los profetas se llama Yehoshua, Jesús de Nazaret, Jesucristo, como lo conocen en español, en griego. Sí estamos, ¿cierto? Hay algunos del judaísmo o judíos, ellos, el judaísmo, están esperando al Mesías. Y hay algunos que creen que ese Mesías es Yehoshua. Entonces, eso es todo lo que está pasando.
Cuando Pedro y todos los de la circuncisión, porque aquí los va a nombrar, cuando ellos creen, cuando escuchan a Pablo o a Pedro hablar, testificar, les muestran por medio de las Sagradas Escrituras, es decir, de Génesis hasta Malaquías, les muestran, ¿qué les están mostrando? Que Jesucristo es el Mesías, que Yehoshua cumple con lo que describe el profeta. Los requisitos para ser Mesías. Eso, con los requisitos. Entonces, en el verso 42, dice Pedro, testifica Pedro, que Yehoshua los mandó a que predicásemos ¿a quién? Al pueblo. Al pueblo. Y declarar- ¿Al cuál pueblo? En el momento el de Judá. Al pueblo, mire, vea, al pueblo. ¿A cuál pueblo? Al pueblo de él. Si Jesucristo dice, yo solo soy enviado a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Si cuando Jesucristo envía de 2 en 2 discípulos y los manda a predicar, les dice, no entren por tal casa ni por tal otra, sino que vayan primero a las ovejas perdidas de la casa de Israel. La misma labor. En Mateo 28, 19, cuando les dice, vayan por todas las naciones a hacer discípulos, ¿cierto? Bautizándolos en el nombre. Y enseguida les van a enseñar a guardar, a obedecer todas las cosas que yo a ustedes les enseñé. Pedro, ¿qué está diciendo aquí? Que Jesucristo les mandó a que predicasen ¿a quién? Al pueblo. Pero si yo leo en Mateo 28, 19, ¿qué dice? Vayan por todas las naciones a hacer discípulos. Ojo pues, Pedro está diciendo las palabras de Jesucristo después de que resucitó. Porque aquí está diciendo, Jesucristo apareció, resucitó y nos aparecieron a unos testigos, ¿sí o no? A nosotros que comimos, ¿sí o no? ¿Dónde está la comisión? La comisión está en Mateo 28, 19 y 20. ¿Cuál fue la comisión? O Marcos 16, ¿sí o no? ¿Cuál es la comisión? Vayan a todas las naciones a hacer discípulos. A todas las naciones a hacer discípulos. Ojo, es la comisión. Pero Pedro está diciendo aquí que Jesucristo les dijo que les predicasen ¿a quién? Al pueblo. Al pueblo, Pues como los otros ya estaban esparcidos, dispersos. porque pertenecen al mismo pueblo. Por eso, ese es el punto que yo quiero que pensemos. Ojo, cuando Jesucristo resucita, manda la comisión. ¿Sí o no? Léala donde quiera. En Mateo, en Marcos, en Lucas o en Juan. ¿La comisión cuál es? Vayan a ser discípulos. Cuando nosotros estamos en el campamento anterior, ¿qué entendíamos de ahí? Que era por todo el mundo, Era por todo el mundo. a todo el mundo. Y a todo el mundo le tiene que predicar, claro que sí. Por montes, vallados, por donde sea, por cumbres. ¿Por qué? Porque las ovejas de él están dispersas, ¿por dónde? Por todas las naciones. ¿Quiénes son los que se hacen discípulos? Mi oveja oye mi voz y me sigue. Eso es indiscutible. Por eso es que nosotros a veces quisiéramos que todo mundo viera lo que yo veo, leyera lo que yo leo o como yo lo leo, o que todo el mundo tuviera los ojos que yo tengo. No da, no es imposible. ¿Cómo llegó cada uno de los que están aquí? ¿Cómo llegaron? De esa manera que llegaron. El Señor los trajo de esa manera en cómo llegaron. Mire, Pedro está diciendo, Cornelio es un gentil. A mí el cristianismo me dice no, porque el cristianismo dice, es que este pueblo es Israel, y Cornelio no es parte del pueblo de Israel. Aquí Pedro me está diciendo, Cornelio hace parte de ese pueblo. Eso me está diciendo Pedro, porque Pedro está contando el sermón ahí. Dios no hace acepción de personas. Sí, claro, a todo el mundo dio su ley, el sol sale sobre justos e injustos. La Gesed, la misericordia del Señor, está, no hay problema. Pero su misericordia, hasta estuvo esta mañana en el... ¿Cómo se dice misericordia en hebreo? Gesed es misericordia, pero es una misericordia. ¿Y la otra cuál es? ¿Usted también estuvo, señorita? No, pero... En la clase de hebreo. De varón esta mañana también estuvo. También estuvo. Hay dos palabras en hebreo para... Casi, ajá.
Hay dos misericordias, ¿sí o no? Una es Gesed y la otra es Rahem. Rahem, hay una canción que es en hebreo, ¿no? Rahem, misericordia. Una es Rahem, otra es Gesed. El Señor hace salir el sol sobre justos e injustos. El Señor no hace excepción de personas. A todo mundo le llega. ¿Cierto? ¿Por qué está llegando la voz que se predica por todo el mundo? Porque sus ovejas están dispersas. Pero Él nos mandó a hacer ¿qué? Discípulos. Discípulos. Ovejas. No somos... Por ahí una vez Lou Anger me gritó de allá al altar que yo era un chivo que pateaba y meaba, porque no me le sometía a lo que él decía. Porque voy a discutirle un chivo que pateaba y meaba. Porque él decía, es que ya voy yo, momentico. Es que él gritó una vez por allá, es que nosotros no tenemos que esperar la venida, la iglesia tiene que esperar el arrebatamiento, porque una cosa es el arrebatamiento y otra cosa es la venida. Y que la iglesia tiene que esperar el arrebatamiento. Esa doctrina en la pentecostal es nueva. Yo fui criado ahí, yo nunca había escuchado eso. Yo siempre había escuchado que hay que esperar la venida, que la venida era secreta y lo que usted quiera, está bien. Pero ahora andan con el cuento de que tienen que esperar es el arrebatamiento y no la venida. Así, vulgarmente, se lo dicen así de frente, descaradamente. Entonces yo fui a hablar con él. Entonces le dije que me mostrara dónde estaba eso en la Biblia. Porque yo encuentro la promesa de su venida. Y yo sé que en su venida Él arrebata. 1 Tesalonicenses 4:15 en adelante. Cuando Él venga, Él arrebata. Pero no, Él no arrebata antes de su venida. Entonces el tipo no fue capaz de mostrarme. 2 horas lo esperé que me mostrara, no fue capaz de mostrarme. Y cuando le empecé a hablar de parucía y de mostrarle que las promesas de su venida, Santiago 5, 7 y 8, que dice los que tengamos paciencia hasta su venida. 1 Tesalonicenses 4:15, los que estemos vivos hasta su venida. Entonces salió y se fue. Entonces a los siguientes días más bien le salió predicando chivos que patean y mean. Entonces ¿qué pasó, Rubén? Mateo 15, 24 dice, ¿cierto? El Señor le dijo a... Mateo 20, ¿qué? Mateo 15. Sí, 24. Dice que el Señor respondió, A la mujer de la sirofenicia. Ajá. no Soy enviado. Si no, pero es que lo escribieron como, porque dice que no. ajá, no soy enviado. Si no, Si no. eso. Porque no dijo, yo soy enviado. Eso, no, es que él lo dijo. Lo que pasa es que cuando lo escriben en griego y enseguida lo pasan a ese español dice que vosotros y estuvisteis y no sé qué, entonces eso es lo que complica. Porque eso aquí dice que No soy, eso, no soy enviado sino a. Es decir, Él es enviado solo a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Eso dice el texto. Lo que pasa es que el lenguaje lo enredan de tal manera, yo no sé si será a propósito el enemigo, el adversario que pone eso. Aquí dice la ¿Cómo dice esa? Israel Nazarena. Dice, Espérate que dale a He que. sido enviado solo a las ovejas Ajá, perdidas de la casa de Israel. Ajá. Ah, sí, o sea que esto aquí lo escribieron mal. No, lo ponen de la manera, sí se entiende, pero ajá, se entiende. sí se entiende, pero tratan de ponerlo. Porque uno no pone cuidado. Si uno leyera poniendo cuidado, no entendía. Porque no dices que... No, antes lo hacen tener a uno, pero uno no entiende. La primera que uno lee no lo entiende hasta que le pone cuidado. No, porque uno... Lo ponen un lenguaje. Lo que tiene es que lo que el otro lee, pero si uno leyera poniendo cuidado, no, porque dice que no soy enviado. No. Ajá. Entonces tenemos entonces a Pedro. Tenemos a Pedro predicando entonces un sermón para gentiles. Y está diciéndole a Cornelio, présteme la atención. Le está diciendo a Cornelio, este evangelio solo es para los del pueblo. Yo me imagino, yo estoy hablando, ahí sí voy a hablar pues cosa mía, en mi carnalidad. Pedro todavía no está muy convencido con el asunto de Cornelio. Pedro todavía no está muy convencido con el asunto de Cornelio. Todavía no ha entendido que Cornelio hace parte del pueblo. Pero Pedro, inspirado por el Espíritu, dijo estas palabras.
Y enseguida, en los versos siguientes, el Espíritu va a confirmar que Cornelio hace parte del pueblo. ¿Cómo? Derramando su espíritu. Eso es. Yo estoy leyendo, cuando yo leo Hechos de los Apóstoles, yo veo el proceso de Pedro. Cuando nosotros leemos en Génesis el proceso de Abraham, o de Abraham primero, y para convertirse en Abraham después. Pero mire el proceso de Pedro, para mí, aquí eso sí estoy diciendo yo aquí en forma mía, interpretación mía. Pedro todavía no está muy convencido, pero Pedro, inspirado en el Espíritu, diciendo las palabras que tenía que decir, porque todos los sermones de Pedro son de esta manera. Ustedes devuélvanse y verán, busquen todos los sermones de Pedro desde el capítulo 2, se van a dar de cuenta que los sermones de Pedro siempre son desde las Sagradas Escrituras. Entonces testifica, Jesucristo nos dijo, vayan por todas las naciones, pero es para predicarle a los del pueblo. Es para predicarle a los del pueblo. O sea que los judíos pensaban antes de esto que el evangelio nada más era para ellos. Es que el judaísmo piensa eso todavía. Es que usted habla con el del judaísmo, los de la circuncisión. No pertenece al judaísmo. Escúcheme, usted habla con los de la circuncisión en este momento y ellos le dicen a ustedes, ¿usted para qué? Ellos le dicen a usted no tiene que guardar la ley de Dios, eso es para nosotros los judíos. Eso no es para ustedes, usted es un gentil. El cristianismo no lo dice también. Y el cristianismo se copia del judaísmo diciendo eso, son los judaizantes. ¿Ah? Los judaizantes son ellos. Eso, el cristianismo. Los del cristianismo son los judaizantes. Sí, eso, buen aporte. El cristianismo es más judaizante que nosotros y ellos nos dicen judaizantes a nosotros porque enseñamos la ley de Dios y los judaizantes son ellos. Porque el judaísmo dice, los gentiles no tienen que guardar la ley y los del cristianismo dicen lo mismo, nosotros no tenemos que guardar la ley. Sí, están judaizando, son judaizantes. Buen punto, anótese. Vean, démele un tintico ahí, Una estrellita. Una estrellita, es una estrellita que se portó muy bien. Póngale el sellito aquí en la mano para que cuando la mamá llegue a la casa la mamá lo vea y le diga, se portó muy bien. Se llama El Nuevo Mundo de ¿qué? La nueva traducción. No, en la traducción de los nuevos. Vean, no se me pierdan pues, no se disipen. Séanme, ¿quién está leyendo? ¿Quién es que está leyendo? En Hechos capítulo 2, está leyendo. ¿Cuál es el micrófono? Siga leyendo. Para que terminemos, verso 44. Verso 44. Verso 44, ojo, présteme atención. Aún estaba hablando Pedro Pedro. Estas palabras cuando el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían la palabra. Y los fieles de la circuncisión, ojo, que habían ido con Pedro, se asombraron. Un momentico. De que también sobre los gentiles se derramase. Había sido derramado el don del Espíritu Santo. El Espíritu de Santidad. Que también sobre los gentiles había sido derramado el don del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque los oían hablando en lenguas. Y magnificar a Dios. Téngalo ahí un momentico. Ojo, escúchenme. ¿Qué don? ¿Cuál fue el don del Espíritu de Santidad que se derramó en ese momento? ¿Que hablaron en lenguas? Que hablaron en lenguas. Entendían otros idiomas. Hablar en idiomas, aquí hablaron en otros idiomas. El hablar en idiomas es un don que da el Espíritu de Santidad. Cuando el Espíritu de Santidad viene a la persona, escúchenme, el don del Espíritu de Santidad. El Espíritu de Santidad da dones. ¿Cuántos dones hay? Hay muchos dones. Lengua, maestros, apóstoles, ¿cierto? Hay dones que el Espíritu da un don cuando viene a la persona. Hermano, yo pienso que el don de lengua es yo no saber hablar, por ejemplo, como con los indígenas. Y el Señor decirme a mí, vaya a hablarle a aquel indígena, y yo poder en ese momento hablar de su lengua nativa, aunque no sé. Correcto. Ese es el don. Entonces, para que el Evangelio, por medio ya de esa persona que sí sabe hablar, les diga a su misma tribu, no ese balbuceo que dice. Ese balbuceo que hay por ahí. Bíblico, Mire, vea, cuando nosotros leímos en Hechos capítulo 2, en Hechos capítulo 2 habían como 15 nacionalidades en ese lugar reunidos en el templo.
¿Sí o no? Pedro empieza un discurso. ¿En qué idioma lo dio Pedro? ¿En qué idioma lo haría Pedro? Pongámosle en arameo, que era el idioma común en ese momento. Pero los medos entendieron el idioma de ellos. Los de no sé dónde en el idioma de... Ojo, escúchenme, eso fue lo que pasó. Si usted se pone a leerlo como está escrito, cuando Pedro da el discurso, que hablan lenguas, Pedro dio un discurso, pero las personas que estaban ahí escucharon el discurso en el idioma de ellos y entendieron tan claramente que preguntaron: varones hermanos, ¿qué haremos? Se arrepintieron, se fueron compungidos por el Espíritu y preguntaron: varones hermanos, ¿qué haremos? Eso no fue cualquier cosa. Eso no es como un gringo cuando habla mal el español. Como dice el verso, que no pueden sujetarse a la ley de Dios Ni tampoco pueden. El Espíritu de Dios no está en ellos. Espérate, ajá, eso. Falta eso. ¿Necesitan eso, señor? Hasta por ahí Pedro no estaba bien convencido todavía de que el evangelio sí era para... Eso creo yo. Eso lo estoy diciendo yo. Que en este momento... Es que mire, vea. ¿Por qué lo digo? Mire la terquedad o lo duro de testa, de cabeza del muchacho. Vea, escúchenme, vea. Pedro es el primero que va a los gentiles. Y tuvieron que hablarle por medio de una visión. Imagina que el tipo estaba tan metido en su cuento, en su judaísmo, en su tradición. Mire que Pedro hasta el capítulo 15 es que todavía es cuando viene a reconocer un tema. Cuando lleguemos al 15 nos vamos a dar cuenta de eso. Hechos 15:10, Pedro dice: ¿por qué tientan a Dios? Ahí ya Pedro entendió, me parece a mí. Me parece que Pedro ya entendería ahí. Pero Pedro es tan religioso de sus costumbres que ni siquiera había comido algo común. Porque lo común sí se puede comer. Un venado, el venado no es tajor, no es jol. No es tajor, es jol. El venado no se puede presentar en el altar, no puede convertirse en kadosh, no puede ser kadosh. Pero el venado es jol, es común. Y se puede comer porque tiene pezuña hendida y rumia. No es tajor, pero es jol, es común. Entonces Pedro no comía ni venado, porque él dijo: ninguna cosa común. Solamente comía limpio, pero él podía comer común. ¿Por qué no comía común? No puede comer... Por el judaísmo. Se desaficia también en el orden. Es que usted puede comer venado, claro que sí. Es que usted puede comerse un becerro, claro que sí. ¿Quién dice que no? Bien, en el orden que es de la Biblia, está bien. En estos días mi papá nos trajo a vender carnero. Entonces, al menos yo sé que ese carnero se puede comer porque es rumia, ¿cierto? Está bien. Y al menos yo sé que el tipo, como es pentecostal, sabe que tiene que desangrarlo. Entonces es un gentil que se aproximó hasta la puerta, guarda 4 cosas que le mandaron en Hechos 15, no se mantiene de lejos de la ley de Dios, del mandamiento, y escucha truenos y relámpagos y maldiciones, pero al menos esas 4 cosas guarda. Entonces yo me comí el venado, porque el carnero que trajeron, porque yo sé que el tipo lo desangró, porque al menos de esa parte sí cree, ¿sí o no? Sí obedece. A menos esa parte sí la obedece, y está bien. Oye, es que usted conoce esa carne también si no la desangran. Sí, se puede llegar a conocer. Se pierde muy fácil, se puede... Esas carnes cuando no las desangran son muy rojas. Son muy... Bueno, escúchenme, no dispersamos que terminemos. Entonces, el don que fue dado ahí, ¿fue el don de qué? Escúchenme, ¿fue el don de qué? De lenguas. De lenguas. ¿Y qué dice ahí? Que también sobre los gentiles se derramase el don. ¿Por qué? Porque los oían hablando en lenguas y magnificaban a Dios. Entonces Pedro continúa: ¿puede acaso alguno impedir el agua para que no sean bautizados estos que también han recibido el Espíritu Santo como nosotros? Y
Y mandó que fueran bautizados en el nombre de Jesucristo. Y después de esto, le rogaron que se quedara con ellos unos días. Amén. ¿Ustedes creen que después de esa visión y de Pedro decir, pero a mí me ha mostrado Dios que a ningún hombre llame como un inmundo? Y después decir, Dios no hace acepción de personas, sino que se agrada al que le teme y hace justicia. Pregunta, ¿ustedes creen que si Pedro y los de la circuncisión, ojo, los de la circuncisión, los de la religión, es decir, los de la religión, que están con él, que simplemente seguían en su religión, pero habían creído que Jesucristo es el Mesías, toda la diferencia era esa? ¿Ustedes creen que si no hubieran escuchado a esa gente hablando en lenguas y contando de las maravillas de Dios, los hubiera hecho bautizar? No tiene cuándo. ¿Les hubiera tocado qué? Les hubiera tocado primero ¿qué? Que no sea yo el que lo dije. Yo pienso eso. Porque ese era el ritual. El ritual es ese. Ustedes quieren pertenecer aquí a este grupo de discípulos, porque ojo, la congregación son discípulos. Eso lo hemos leído. Por eso Pedro en Hechos 15:10 sigue diciendo lo mismo. Lo que llamamos iglesia es que son gentes que se hacen discípulos. ¿Ustedes creen que si no hubiera sido así, no les hubieran hecho el resto del ritual? Primero los mandan a circuncidar y sigan en la rutina, métanse aquí a la religión, conozcan de la ley de Dios y luego, ¿cierto? Hagan fruto, bueno, en fin, en su religión. Pedro les dijo, ¿qué impide? Si estos, al igual que nosotros, aquí está dando testimonio, bueno, eso lo vamos en el capítulo 11, el que está dando testimonio de estos es Dios directamente, es el Eterno directamente el que está dando testimonio de estos. De eso no está en nosotros ya no está en nosotros. ¿Estamos? Bueno, ahí terminamos el 11, el 10, perdón, y quedamos ahí, que póngale esto ahí, Maranata, Shabbat Shalom.